La primera vez que vi a Elena no fue en un entorno idílico ni bajo las luces de una gran ciudad, sino en la quietud de una pequeña biblioteca en las afueras de Seattle, donde ambos buscábamos refugio de una tormenta que azotaba los cristales con una ferocidad inusual. Ella sostenía un libro de poesía desgastado y su mirada, una mezcla de melancolía y determinación, me cautivó de inmediato. En aquellos primeros años, nuestra relación se sintió como una construcción sólida, ladrillo a ladrillo, cimentada en promesas de lealtad y una visión compartida del futuro. Éramos dos jóvenes profesionales con hambre de éxito, pero también con un deseo profundo de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Recuerdo nuestras cenas humildes en un apartamento de una sola habitación, donde soñábamos con el día en que no tuviéramos que contar cada centavo. Elena era mi confidente, mi brújula y, según yo creía, la otra mitad de mi alma. Durante esa etapa inicial, su apoyo fue el motor que me permitió escalar en mi carrera tecnológica, mientras que yo celebraba cada uno de sus logros en el mundo del diseño de interiores. No había secretos, o eso me decía a mí mismo mientras la observaba dormir, convencido de que habíamos construido un refugio impenetrable contra las miserias del mundo exterior. Aquellos años estuvieron marcados por una complicidad absoluta, por viajes cortos a la costa y por la risa que llenaba cada rincón de nuestra existencia, creando una base que yo consideraba inquebrantable, sin saber que los cimientos ya albergaban grietas invisibles que el tiempo y la ambición se encargarían de ensanchar. A medida que nuestra estabilidad financiera crecía, decidimos trasladarnos al corazón de Seattle, buscando esa mezcla de dinamismo urbano y serenidad natural que solo el noroeste del Pacífico puede ofrecer. Compramos una casa de estilo artesanal en Queen Anne Hill, una propiedad que se convirtió en el símbolo tangible de nuestro progreso. Yo pasaba horas en mi oficina supervisando proyectos de software a gran escala, mientras Elena transformaba nuestra vivienda en una obra de arte, llenándola de texturas y colores que reflejaban nuestro estatus ascendente. La vida en la ciudad era vibrante. Nos rodeamos de un círculo de amigos exitosos, asistíamos a galas benéficas y disfrutábamos de cenas en los restaurantes más exclusivos frente al mar. Sin embargo, en medio de esa opulencia y de la rutina de éxito, comencé a notar un cambio sutil en la dinámica de nuestro hogar. Elena, que antes encontraba placer en nuestras conversaciones nocturnas frente a la chimenea, empezó a mostrarse más absorta en su teléfono, justificando su distracción con la necesidad de mantener su presencia en las redes sociales para su creciente negocio de diseño. Yo, confiado en la fortaleza de nuestro vínculo, no cuestioné su creciente necesidad de validación externa ni los momentos de silencio que se volvían cada vez más frecuentes. Creía que estábamos simplemente atravesando una fase de madurez profesional, donde cada uno necesitaba su propio espacio para brillar, sin darme cuenta de que el brillo que ella buscaba no provenía de nuestra luz compartida, sino de los focos distantes de una vida que yo aún no alcanzaba a comprender. La ilusión de nuestra armonía comenzó a desmoronarse bajo el pretexto de un viaje de chicas a la costa italiana. Elena me explicó, con una dulzura que ahora reconozco como calculada, que necesitaba un respiro del estrés laboral, un tiempo para reconectarse con sus amigas de la universidad y redescubrir su inspiración creativa en los paisajes de Amalfi y Positano. Aunque sentí una punzada de soledad ante la perspectiva de pasar 2 semanas solo en nuestra inmensa casa, la alenté a ir. Incluso insistí en pagar los hoteles de lujo y los vuelos de primera clase,
queriendo que tuviera la experiencia más relajante posible. La despedida en el aeropuerto fue de una ternura cinematográfica. Ella me prometió llamarme cada noche y me aseguró que me extrañaría en cada rincón de Europa. Durante los primeros días de su viaje, recibí mensajes breves y fotos de paisajes espectaculares, pero las llamadas prometidas se volvieron erráticas, justificadas por la mala conexión de Wi-Fi en los hoteles boutique o por el agotamiento de las largas caminatas por las calles empedradas. Yo me quedé en Seattle, trabajando hasta tarde y cuidando de un hogar que se sentía vacío, confiando ciegamente en la narrativa que ella había construido para mí, una historia de descanso y amistad que, en realidad, era el telón de fondo de una traición orquestada con una frialdad que aún hoy me cuesta procesar. El velo de engaño se rasgó de la manera más trivial y pública posible, a través de una etiqueta descuidada en Instagram. Una noche, incapaz de dormir, comencé a navegar por las redes sociales buscando fotos de los lugares que Elena me había mencionado. Al entrar en el perfil de un exclusivo club de playa en Capri, me topé con una serie de historias publicadas por un fotógrafo de moda europeo. En una de ellas, al fondo de una mesa llena de copas de champán, aparecía Elena. Pero no estaba con sus amigas de la universidad. Estaba sentada en el regazo de un hombre joven, cuya mano descansaba con una familiaridad posesiva en su cintura, mientras ella reía de una forma que yo no había visto en años. Mi corazón se detuvo y una sensación de frío glacial recorrió mi espina dorsal. Empecé a investigar de manera obsesiva, siguiendo rastros digitales que ella pensó que permanecerían ocultos. Encontré fotos de otros turistas donde se les veía caminando de la mano por las calles de Roma y publicaciones en el perfil privado de este hombre donde se refería a ella como su musa americana. La magnitud de la mentira era abrumadora. No solo me estaba engañando, sino que lo estaba haciendo utilizando los recursos que yo le había proporcionado, viviendo una doble vida a plena luz del sol mientras yo la esperaba en casa, preocupado por su bienestar. La humillación fue profunda, pero fue superada rápidamente por una claridad gélida. El matrimonio que yo había jurado proteger ya no existía, y lo que quedaba era una batalla por mi propia supervivencia y dignidad. En lugar de reaccionar impulsivamente con una llamada cargada de reproches, opté por el silencio estratégico, una táctica que mi carrera me había enseñado a dominar. Al día siguiente, contacté a Julian Sterling, un abogado de divorcios conocido por su ferocidad y su capacidad para desmantelar estructuras financieras complejas. En la penumbra de su oficina revestida de madera, le mostré las pruebas y le pedí una sola cosa. Quería salir de este matrimonio con mis activos protegidos y con la menor pérdida posible. Bajo su dirección, comencé un proceso meticuloso de planificación legal y financiera. Contratamos a un investigador privado que operaba en Italia para documentar con precisión forense cada movimiento de Elena y su amante, asegurando pruebas irrefutables de que ella estaba utilizando fondos conyugales para financiar su aventura. Mientras ella me enviaba mensajes de texto diciendo que me amaba y que contaba los días para volver a verme, yo estaba transfiriendo cuentas, revisando los términos de nuestras propiedades y revocando poderes notariales. Cada paso fue calculado para ser legalmente impecable y financieramente devastador para alguien que había decidido romper el contrato sagrado de nuestra unión. Mantuve una máscara de normalidad en mis breves comunicaciones con ella, ocultando la tormenta de desprecio que sentía detrás de una fachada de calma profesional.
esperando pacientemente el momento en que el avión aterrizara y la realidad la golpeara con la misma fuerza con la que su traición me había golpeado a mí. El día de su regreso, el aire en nuestra casa de Queen Anne Hill se sentía pesado, cargado de una tensión que ella, en su euforia post-viaje, no supo detectar de inmediato. Entró por la puerta principal cargada de bolsas de marcas de lujo, con el aroma del perfume italiano todavía impregnado en su ropa, y una sonrisa ensayada que se desvaneció en el momento en que me vio sentado en el sofá de la sala, sin ninguna señal de bienvenida. No hubo besos ni abrazos, solo un silencio sepulcral que llenó el espacio entre nosotros. Cuando intentó balbucear una excusa sobre su vuelo, simplemente deslicé una tableta sobre la mesa de centro, mostrando la galería de fotos y los informes del investigador privado. El cambio en su rostro fue instantáneo. La altivez se transformó en un terror pálido mientras recorría las imágenes de sus días en Italia. Al principio, intentó negar lo evidente, alegando que las fotos estaban fuera de contexto o que el hombre era solo un conocido que se había sobrepasado, pero mi silencio y la montaña de evidencia forense silenciaron sus mentiras. Entonces llegaron las súplicas desesperadas. Se arrodilló frente a mí, llorando, y asegurando que fue un error momentáneo, que la soledad y la presión la habían llevado a buscar consuelo en los brazos de un extraño, y que yo era el único hombre al que realmente amaba. Sus palabras sonaban huecas, como el eco de una habitación vacía, y mientras la observaba derrumbarse, no sentí tristeza, sino una extraña sensación de liberación al ver finalmente la verdadera naturaleza de la persona con la que había compartido mi vida. La confrontación alcanzó su punto culminante cuando le entregué los papeles del divorcio, ya firmados por mí y listos para ser procesados. Ella me rogó por una segunda oportunidad, prometiendo ir a terapia, renunciar a sus redes sociales y hacer lo que fuera necesario para reconstruir lo que ella misma había destruido. Pero yo ya había tomado una decisión irrevocable. Con una calma que la sorprendió, le informé que sus maletas, las que ella no había traído del viaje, ya estaban empacadas y esperándola en la puerta. No le permití subir a nuestra habitación ni pasar una noche más bajo mi techo. La vi recoger sus pertenencias con manos temblorosas, mientras sus sollozos llenaban el vestíbulo que ella misma había diseñado con tanto esmero. Cuando finalmente cruzó el umbral de la puerta principal, la misma puerta que habíamos cruzado con tanta esperanza años atrás, no hubo una mirada hacia atrás que pudiera cambiar el resultado. La luz de la tarde caía sobre el jardín mientras yo cerraba la puerta y giraba la llave, un sonido metálico que marcó el fin definitivo de nuestra historia. La vi alejarse por el camino de entrada, una figura pequeña y derrotada contra el horizonte de Seattle, y en ese momento, el peso que había estado oprimiendo mi pecho durante semanas comenzó a disiparse, dejando espacio para un aire nuevo y frío que prometía un comienzo diferente. El proceso de divorcio que siguió fue una batalla de desgaste que Julian Sterling manejó con una eficiencia magistral. Gracias a la planificación previa y a las pruebas contundentes de su mala conducta financiera durante el viaje, logramos asegurar un acuerdo que protegía la mayor parte de mi patrimonio y me otorgaba la propiedad total de la casa en Queen Anne Hill. Elena intentó luchar, intentó utilizar nuestra historia compartida para obtener una tajada mayor de los activos, pero cada uno de sus movimientos fue neutralizado por la realidad innegable de sus acciones. Durante esos meses me dediqué a reclamar mi identidad, a separar mi valor personal del éxito de un matrimonio
que resultó ser un espejismo. Comencé a redescubrir mis propios intereses, aquellos que había dejado de lado para complacer sus caprichos o para encajar en el molde de la pareja perfecta de Seattle. Eliminé cada rastro de su influencia en la casa, redecorando las habitaciones para que reflejaran mi propia estética y no su visión comercializada del lujo. El proceso de liquidación de los activos compartidos fue como una purga necesaria, eliminando las capas de una vida construida sobre una base de arena. Al final del día, lo que quedó fue una sensación de integridad recuperada. Ya no era el esposo engañado, sino un hombre que había enfrentado la adversidad con inteligencia y que había salido del otro lado con su dignidad intacta y sus recursos asegurados para el futuro. Ahora, mientras observo el atardecer desde el balcón de mi casa, el cielo de Seattle se tiñe de tonos púrpuras y dorados, y siento una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. El silencio de la casa ya no es un recordatorio de la soledad, sino un testimonio de mi libertad. He aprendido que la lealtad no es algo que se pueda comprar con lujos ni asegurar con promesas vacías, y que a veces el acto más grande de amor propio es saber cuándo alejarse de una situación que te disminuye. Mi carrera sigue prosperando, pero ahora mis prioridades han cambiado. Valoro la autenticidad por encima de la apariencia y la tranquilidad por encima del estatus. He vuelto a conectar con viejos amigos, aquellos que conocí antes de Elena y que permanecieron a mi lado durante la tormenta, recordándome quién era yo antes de perderme en el laberinto de sus engaños. El futuro se presenta como una hoja en blanco, llena de posibilidades que no están dictadas por las expectativas de nadie más. A veces, en los momentos de introspección, recuerdo a la joven Elena en la biblioteca y me pregunto en qué momento se perdió el camino, pero ya no busco respuestas que no me pertenecen. Estoy enfocado en mi propio camino, caminando hacia adelante con la seguridad de que he superado la prueba más difícil de mi vida y he emergido más fuerte, más sabio y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente dueño de mi propio destino. El horizonte es vasto y, aunque el camino no siempre sea fácil, sé que cada paso que doy es sobre tierra firme, lejos de las sombras de una traición que ahora solo forma parte de un pasado cerrado bajo llave.